En el culturismo actual hay músculos que parece que importan muchísimo, se tienen muy en cuenta, si no los tienes pierdes. Y otros que parece que dan igual, por muy malos que los tengas, parece que los jueces los pasan por alto y no los penalizan. Hoy voy a dar mi opinión acerca de este tema y voy a analizar cuáles son los músculos más y menos importantes en el culturismo actual. Voy a basar mi análisis en lo que llevo viendo competición a competición a lo largo de estos años, ya que subo vídeos diarios de culturismo y no paro de verlo y verlo constantemente, y a mi manera es como si estuviese haciendo un estudio de ello. También me basaré en los análisis de los jueces y los feedback que dan a los competidores. Vamos a dividirlos en 4 grupos. Primero los que parece que importan una mierda, luego los que importan bastante, los que son importantes, luego otro grupo más para los que más importan, los que son lo más buscado en culturismo, los que ganan competiciones, y por último un cuarto grupo de los olvidados, que directamente mucha gente no sabe ni que existen. Y quiero aclarar una cosa antes de empezar. Voy a basarme en este vídeo en la categoría de culturismo open del peso abierto, los grandes, la más importante de todas, y también en 212, que es como el mini open, y en Classic Physique. No voy a hablar de men's, ya que es algo como muy diferente, donde se evalúa un montón el abdomen, los hombros, el pecho, en definitiva otros grupos musculares distintos a los de las demás categorías, así que vamos a centrarnos en las otras. Hecha esta aclaración, empecemos. Y vamos con los que menos importan, menos se tienen en cuenta, menos penalizan, empezando por los abdominales y oblicuos. Considero que en el culturismo open actual y en el 212 no hay muy buenas secciones medias. Los abdominales en general no son muy buenos. Hay excepciones, por supuesto, como los increíbles abdominales de Hadi o los de Andrew. Incluso quitando la anchura o la dilatación podemos mencionar los de Nick Walker, que son enormes. Pero en general considero que en Open y en 212 no hay muy buenas secciones medias, no solo por la dilatación o la anchura, sino también por el tono muscular, por la profundidad, por el detalle de los abdominales, por su masa muscular, y tengo la sensación de que esto no es por dieta o genética, que en gran parte es por una falta de entrenamiento o de darle prioridad a este grupo muscular. La mayoría de culturistas de los 80, de los 90, incluso de los 2000, le daban una gran importancia al abdomen, lo trabajaban un montón y tenían secciones medias esculpidas. Y en culturismo open y 212 esto ya no es tan habitual, por desgracia. Un culturista con un mal abdomen o que no tenga casi abdominales o se le marquen poco puede ganar perfectamente un Olympia, y esto ya lo hemos visto. Y no me salgáis con que Coleman tenía mal abdomen, porque es de los pocos que no lo tenía bueno y aún así tenía lo demás demasiado superior, por eso ganaba. En Classic Physique sí que creo que hay mejores abdominales. Mike, Dino tienen unos abdominales increíbles. Me gustaría que en culturismo open se valorase más la sección media. Vamos ahora con los gemelos, un músculo del que prácticamente nunca he oído a los jueces hablar. Es como que se centran en lo que es la zona del muslo o los glúteos, de la pierna, pero pasan por alto el gemelo. Y a mí me parece muy importante, es la base de un físico. Si empiezas desde abajo es lo primero que te encuentras. Con un gemelo fino se ve una pierna como de cigüeña o de pollo, no queda bien, queda antiestético y desproporcionado. Y creo que es uno de los músculos de los que más pecan los culturistas. De nuevo digo, hay buenos gemelos en Open, claro que sí, pero no creo que sea algo por lo que destaquen los culturistas precisamente a día de hoy. Cuando alguno llega con gemelos muy pequeños o sin gemelo directamente, los jueces no suelen decir nada. De nuevo comentar que en el culturismo del pasado los gemelos eran muy grandes, incluso desproporcionados en algunos casos, mientras que los muslos eran más pequeños. Y a mí me gusta mucho ese look. Y sé que el gemelo es muy genético, yo mismo los tengo bastante malos y eso que los entreno un montón, pero yo creo que tarde o temprano se puede conseguir tener un buen gemelo y que deberían darles más prioridad. Y en Classic Physique sí que es cierto que puede haber mejores gemelos en mi opinión. Y si nos vamos ya al tema de los antebrazos, eso ya es catastrófico. Aquí nadie entrena antebrazo, a lo máximo igual te hacen un curl martillo y poco más o te hacen algún ejercicio sin straps. Pero dentro de Open profesional creo que hay antebrazos muy finos, con muy poca carne, muy poco trabajados, con una clara desproporción entre la parte superior del brazo y la inferior. También hay antebrazos buenos, hay que decirlo, pero yo he visto ganar a culturistas el Olympia o hacer muy buenas posiciones con antebrazos súper pequeños, y no oír nunca a un juez criticárselos. En Classic lo mismo, tampoco veo que haya antebrazos enormes quitando los de Dino que son de otro planeta. Y de nuevo digo que en el culturismo de antaño había algunos culturistas con antebrazos monstruosos. Algunos os sonarán los de Lee Priest, los de Larry Scott, los de Dexter Jackson,
o más actuales como los de Rolly Winkler o los de Phil Heath. Tengo la sensación de que a día de hoy no hay tan buenos antebrazos. Y también hay que entrenarlos, yo los entreno bastante. Creo que es algo muy estético. Vamos con los grupos musculares que importan mucho, pero no los que más. Los voy a decir en orden. Creo que el glúteo importa, pero que no es el más importante ni de lejos. Da forma y llena bastante el físico visto desde atrás y visto de lado. A veces he oído decir a algún juez de vez en cuando este culturista necesita más glúteo, pero tampoco es algo que se suele decir mucho. Creo que en culturismo hay glúteos bastante buenos a día de hoy, y luego hay culturistas con glúteos catastróficos. Como ya sabéis de quién estamos hablando. Los trapecios vistos desde frente creo que también importan, en la pose de most muscular por ejemplo, incluso de lado, pero tampoco es lo que más importa. Los hombros son bastante importantes. En las poses de lado, de espaldas, de frente, en todas ellas se puede ver el hombro. Creo que es difícil que un culturista con unos hombros muy pequeños o malos hombros vaya a posicionar bien, al menos sí que tengo la sensación de que se tienen en cuenta bastante. Creo que el pecho también importa mucho. Un pecho plano o vacío penaliza bastante. En una pose de pecho de lado o de tríceps o de most muscular, que este sea grande y con estriaciones es muy importante. Incluso en la expansión frontal he visto a los jueces criticar a culturistas. Los brazos importan mucho, tanto el bíceps como el tríceps, pero diría que importa más el bíceps. Creo que a día de hoy hay peores tríceps que bíceps en culturismo, y también creo que los brazos se tienen menos en cuenta o se valoran menos que las piernas. Si lo pensáis, es casi imposible ver ganar a día de hoy un Open, un 212 o un Classic que tenga malas piernas. Es como que las piernas, el cuádriceps todo el tiempo con las piernas. Y luego vemos un Mr. Olympia con los brazos que tiene Derek, o en su día Hadi con los brazos que tiene sin antebrazo y con el codo fino. O por el contrario vemos Classic Physique con brazos muy grandes como Wesley Vissers, pero que tienen menos pierna y los echan para abajo. Es como que los brazos importan, pero bastante menos que las piernas, es curioso. Creo que a día de hoy hay brazos bastante buenos. A mí me gustan los de Andrew, los de Samson no están mal. Nick Walker tiene unos brazos gigantescos. Mikal Krizo también, monstruosos. En Classic Dino tiene bastante brazo y antebrazo, pero luego tenemos a otros como Urs, que ha estado mucho tiempo en el top de Classic con unos pésimos brazos. ¿Habría pasado lo mismo con unas pésimas piernas? Imposible. Incluso Josema, top 4 del mundo, no tiene los mejores brazos tampoco. Los culturistas de antes, los 90, los 80, tenían brazos enormes. Incluso si nos vamos a los 80, 70, sus brazos eran bastante más grandes en proporción que las piernas, las cuales parecía que estaban un poco por detrás. Todos tendremos en mente los increíbles bíceps de Arnold Schwarzenegger o incluso los de Marcus Ruhl de años más tarde, que tenían un bíceps con un pico monstruoso que parece que llevaban ahí una pelota de tenis metida. Y no es muy conocido, pero os quiero enseñar los acojonantes brazos y bíceps de Marko Savolainen, un culturista finlandés de los 90 a los 2000. También tenía increíbles tríceps. Paul Dillett, Bertil Fox, Dorian Yates tenían tremendos tríceps. En general, la mayoría de culturistas de antaño tenían brazos muy destacables, bíceps, tríceps, antebrazos, y a día de hoy vemos culturistas tiranosaurio, ¿no? Con piernas gigantes pero brazos chiquitines. Incluso culturistas con poco brazo, mal brazo, ganan competiciones. Así que sí considero que importan, pero que no son lo más importante. Estamos acabando con este grupo de los que importan mucho, pero no los que más, y seguimos en orden con los aductores. Creo que importan hasta más que los brazos. Cuando un culturista tiene hueco entre las piernas o mal aductor, o se le ve la pierna fina desde frente o desde atrás, los jueces siempre lo critican y siempre dicen que necesita más aductor, que tiene que llenar el hueco de las piernas. El aductor se valora mucho hoy en día. Y vamos con los femorales, que no solo se evalúan de espalda, sino que también importan mucho en las poses de lado. Es un músculo que le da mucho grosor a la pierna y, como ya he explicado, la pierna es de lo que más en cuenta se tiene hoy en día. Es súper importante un femoral grande que cuelgue y que desde atrás se vea también con un buen volumen muscular. Creo que un culturista puede llegar a ganar o hacer muy buenas posiciones con un mal femoral. Derek ha ganado el Olympia con un femoral de lado muy bueno, pero desde atrás se ve bastante escaso. Lo mismo puedo decir de Hadi, desde atrás sus femorales se ven bien, pero de lado no se ven tan grandes, y los de Andrew son bastante malillos, y aún así ha hecho un top 3. En cambio en Classic sí que diría que hay muy buenos femorales en el top. Vamos ahora con el grupo de músculos que son lo que más importa, que se tienen súper en cuenta, que como los tengas mal estás condenado.
y son las malditas piernas, especialmente el cuádriceps. Se están valorando mucho más que los brazos en culturismo. Vemos ganar a culturistas con malos brazos, pero con piernas enormes, y como no tengan gran pierna, hasta luego. Y dentro del cuádriceps podemos irnos con el maldito vasto externo, esa cabeza lateral, esa parte de fuera, como lo queráis llamar, que hace que se vean bombeadas las piernas y tan anchas de frente. Si un culturista es muy bueno en todo lo demás, puede incluso posicionar bien con unos cuádriceps malos, pero no creo que pueda ganar nunca el Olympia. Hemos visto a Derek ganando a Hadi perdiendo, y le han criticado mucho los cuádriceps los jueces. Vemos un Walker monstruosamente grande, pero con cuádriceps planos, que cae posiciones y no puede meterse ni en el top 5. En Classic Physique antes he mencionado a Wesley Vissers, al cual penalizan un montón por el tema de los cuádriceps. Pero es que Josema es enorme, está súper grande, tiene la mejor condición física de toda tarima, pero por los dichosos cuádriceps no va a poder ganar un Olympia nunca. La mayoría de culturistas actuales considero que tienen piernas bastante grandes, y especialmente en la zona del cuádriceps. Las piernas de Keon Pearson también son enormes y están muy cortadas y separadas. O las de Lucas García, que ha quedado en tercer lugar. Incluso las de Nihat Kaya. También en Open tenemos las de Martin Fitzwater, son enormes, o las de Good Vito. Podemos mencionar las de Nexila y mucho más. Y es que esto no es casualidad, ya os digo, considero que es de lo que más se tiene en cuenta y más valoran los jueces, y como tengas mal cuádriceps, la has cagao. Y también en este grupo he querido meter la espalda, amplitud y densidad, pero especialmente el dichoso dorsal. Hemos oído muchas veces la típica frase que se dice siempre de las competiciones se ganan de espaldas. Yo no estoy de acuerdo, vale, pero sí que pienso que es muy importante la espalda y el dorsal. Al final, dos poses son traseras, y en las que están de frente como doble bíceps y expansión frontal, también se valora bastante el dorsal, una buena amplitud, una buena forma. Si Derek no tuviese esa espalda tan dominante, no habría ganado ningún Olympia en mi opinión. Lo que le ha impedido ser a Dino Mr. Olympia durante todos estos años era su espalda. Creo que la de Mike es bastante buena, la de Josema es demencial, la de Keon Pearson también es espectacular. Creo que hay espaldas bastante buenas y que las espaldas y piernas, especialmente los cuádriceps actuales, están a la altura de muchos culturistas de antaño, incluso son superiores a la mayoría de culturistas de los 70-80. Los jueces siempre están dando el mismo feedback, necesita más amplitud, necesita más densidad, necesita más espalda. Siempre les oigo decir lo mismo, y necesita más bombeo en el cuádriceps y más aductor. Pero nunca les oigo decir necesitas más gemelo, necesitas gemelos más grandes o necesitas más antebrazo. Y por último vamos con los músculos olvidados, los que la mayoría de culturistas cuando se los dicen no saben ni ubicártelos. De estos de aquí que tampoco... ¿El Serrato? El Serrato, Ese, mira ese. Mira. Ni siquiera los entrenan muchas veces. El sartorio, esa cuerda que se ve cruzada en la pierna, que da esa sensación de separación y ese efecto 3D tan bonito. Por mencionar algunos buenos sartorios, creo que los de Keon Pearson son tremendos. Los de Urs Kalecinski también me parecen muy destacables. Creo que da un aspecto brutal a la pierna, pero si os fijáis a muchos culturistas ni siquiera se les marca, y sí hay ejercicios específicos, no solo es genética. Luego está el serrato, uno de los músculos más desconocidos y peor entrenados que más gente se confunde con él. Son esa especie de branquias que hay entre el dorsal y los oblicuos. En poses como el doble bíceps creo que contribuyen a dar una buena estética. Se trabajan de forma indirecta, pero también pueden trabajarse de forma directa. Luego está el lumbar. Tenemos lumbares bastante malos también. Muchos culturistas entrenan bisagras de cadera que indirectamente trabajan la zona lumbar, pero yo creo que los erectores espinales necesitan un trabajo adicional, ya sea con hiperextensiones o con máquinas específicas. Que tener un par de cintas de lomo bien gruesas ahí como dos tuberías contribuye a dar un buen aspecto a la espalda. Y ya podríamos hablar de fricadas como el tibial anterior, que hace que las espinillas se vean más llenas, o el cuello que da una apariencia más bestia o más masculina o de potencia, como lo queráis decir, pero vamos a dejarlo así. En mi opinión, el culturismo actual, especialmente el Open y 212, tienen bastantes carencias y creo que la categoría más compensada y más estética, simétrica, perfecta es Classic. En mi opinión, en el culturismo actual es como en la que más perfección se busca, los físicos más completos, más agradables a la vista, y creo que en Open y en 212 tenemos físicos con carencias serias, incluso en los campeones. Mi opinión es que deberían valorarse mucho más los gemelos, antebrazos y los abdominales, y que lo de los cuádriceps y los dorsales es exagerado.
A veces parece que el culturismo se ha convertido en una competición de dorsales y cuádriceps. Esta es mi opinión, ¿vale? Esto es algo subjetivo, es lo que yo creo, basado en todo lo que llevo analizando todo este tiempo, mi análisis de los principales culturistas actuales, de sus puntos fuertes y débiles, el feedback de los jueces, y estos creo que son los músculos más y menos importantes y que más y menos se tienen en cuenta. ¿A vosotros qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuáles son para vosotros? Este vídeo es un poco largo y lleva bastante trabajo y es el típico que pues no llama la atención demasiado, pero espero que lo valoréis y si os gusta dadle apoyo. Nada más, se despide Ares, nos vemos en el próximo.